Bien. Este era el ejercicio. Ahí. Vamos a hacerlo en versión diapos. Ahora sí. Díganme si lo están viendo, por favor. Ahora sí, pero... ¿Ahora sí? Bien. Esto es lo que les había dejado ayer como enunciado. Si el mercado de la carne de pollo se encuentra en equilibrio y se produce una reducción en el precio al que se vende la carne vacuna, es probable que carne de pollo y carne vacuna, ¿qué son? ¿Sustitutos? ¿Complementarios? Sustituto, profe. Sustitutos, entonces. Si se reduce el precio de la carne vacuna, se hace más atractiva la carne vacuna y se reduce la demanda de pollo. ¿Está? Entonces, tenemos el mercado de la carne vacuna. Supongamos que fue suponemos, porque no dice ahí, suponemos que que aumenta la oferta de carne vacuna, que no sería ese precisamente, lo que no están haciendo es ofrecer mucha carne, pero bueno, supongamos que pasa eso. Entonces, y supongamos que cae el precio de la carne, justamente. ¿Está? ¿Qué va a pasar con el mercado de pollo? Si vuelve más atractiva la carne vacuna, entonces el mercado de pollo va a ver reducir su demanda. ¿Cómo miramos esta reducción en la demanda? Se demanda cada vez menos cantidades a cada precio. Se desplaza hacia la izquierda. Esto va a implicar una caída en el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio del pollo. ¿Está? Entonces, ¿la demanda de carne de pollo se desplaza hacia la derecha? No, a la izquierda. La demanda de carne vacuna se desplaza hacia la derecha. No, en todo caso, ¿por qué? Porque si se desplazara hacia la derecha, quiere decir que aumenta la demanda, y aumentos en la demanda me haría aumentar el precio de la carne vacuna, no podría ser ese. ¿El precio de equilibrio de la carne de pollo aumentará? No, va a caer. La demanda de carne de pollo se va a desplazar y va a disminuir el precio de equilibrio de mercado. Ese es el punto D. ¿Estamos? Bien. Y la cantidad demandada de la carne, y el mercado de cerdo también lo puse por el punto E, donde la cantidad demandada de carne de cerdo aumentará. Veamos. Si cae el precio de la carne vacuna, cae el precio de la carne de pollo, se vuelve más atractiva la vacuna, luego la carne vacuna, luego la carne de pollo, con lo cual el cerdo también va a caer. ¿Está? Esto siempre y cuando pensemos en el efecto inmediato que hablábamos ayer del equilibrio parcial. Entonces, la única opción correcta es D. Todos los precios van a caer en respuesta a la caída en el precio original de la carne vacuna. Que acá es un supuesto de que aumentó. Ojo, el precio puede caer. Acá es un supuesto que aumentó la oferta y eso hizo caer. ¿Puede haber caído el precio? ¿De qué otra forma? ¿Qué otra alternativa tenemos para que baje el precio de la carne vacuna? ¿Un subsidio por parte del Estado? ¿Cómo? No escuché. ¿Un subsidio por parte del Estado? Sí, pero ese subsidio me haría aumentar la oferta. No pensemos, no metamos al Estado en esto, pensemos en oferta y en demanda. ¿Qué podría pasar con la demanda para que caiga el precio? Que baje la Con la demanda. demanda que baje la demanda, eso es lo que estoy tratando de decirles. O sea, acá les di un ejemplo de que cae el precio porque aumenta la oferta, pero el precio también puede caer porque caiga la demanda. ¿Estamos, gente? Eso piénsenlo siempre, que no siempre es una sola causa en este tipo de casos. Bien. Vamos a las alternativas. Si el precio de mercado es mayor que el precio de equilibrio,
Existe un exceso de demanda, de oferta, es la cantidad de equilibrio, la cantidad demandada, la cantidad ofrecida es la cantidad de equilibrio. ¿Cuál de las opciones? La opción E. Cuando el precio es mayor. La opción número E. ¿Por qué? Porque el precio de mercado es mayor al precio de equilibrio. En realidad sería que la cantidad demandada sería menor a la del equilibrio. No, vos pensá una situación con un precio que es mayor al precio de equilibrio. Tenés la oferta, tenés la demanda, y pensá una situación de desequilibrio. Habíamos visto dos situaciones de desequilibrio. Un precio mayor al precio de equilibrio o un precio menor al precio de equilibrio. Cuando el precio es mayor al precio de equilibrio, las cantidades ofrecidas versus las cantidades demandadas, ¿cuáles son mayores, las cantidades ofrecidas o las demandadas? La ofrecida. La ofrecida. Entonces hay un exceso de oferta. ¿Estamos? Cuando el precio es mayor que el precio de equilibrio, hay un exceso de oferta. ¿Está? Cuando el precio es menor al precio de equilibrio, las cantidades demandadas son mayores que las ofrecidas, entonces habría un exceso de demanda. ¿Estamos? Ahora, la cantidad demandada es la de equilibrio, ¿no? O la cantidad ofrecida es la de equilibrio. Esto es un oxímoron en realidad, es una contradicción. ¿Por qué? Porque si el precio es mayor al precio de equilibrio, quiere decir que el precio no es el de equilibrio, ¿se entiende? Entonces la cantidad no puede ser ni la ofrecida ni la demandada pueden ser las de equilibrio. ¿Se entiende? Entonces por eso es la B. Si consideramos que las salchichas son un bien inferior, su curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha cuando, veamos, aumenta el ingreso de los consumidores, disminuye el ingreso de los consumidores, aumenta el precio de un bien complementario, disminuye el precio de un bien sustituto, disminuye el precio de las salchichas. Curva de demanda, ¿eh? ¿Cuál sería la opción? La opción número B. La B, porque los bienes inferiores son una categoría de bienes relacionados a cómo se comportan en relación al ingreso. Entonces, la C y la D, bien sustituto, complementario, no tendría nada que ver. Que disminuya el precio de las salchichas, lo único que va a hacer afectar es la cantidad demandada, ¿se acuerdan? La diferencia entre cambios en la cantidad demandada y cambios en la demanda. Bueno, entonces no podría ser eso, porque acá está diciendo que se desplaza la curva de demanda. Nos quedan estos dos que es vinculado al ingreso. Un bien inferior aumenta su demanda cuando disminuye el ingreso de los consumidores. Vamos al 3. Supongamos que el mercado de la carne roja se encuentra en equilibrio y hay una reducción en el ingreso de los consumidores. ¿Variará el punto de equilibrio? Si se reduce el ingreso de los consumidores y suponiendo por el precio que tiene la carne que es un bien normal y no un bien inferior. Sí, profe, se desplaza la curva de demanda hacia la izquierda. Claro, porque cae el ingreso y el bien es normal. ¿Estamos? Vamos al punto 4. La curva de demanda de un bien se desplaza hacia la derecha si aumenta la renta de los consumidores, si disminuye el precio del bien, si aumenta el gusto de los consumidores por consumir el bien, si aumenta el precio de un bien complementario, de un bien sustituto, o A y C. ¿Cuál sería? Piensen que estamos hablando de curva de demanda. Entonces, la curva de demanda o la curva de oferta se mueven cuando cambia algún determinante que no es el precio del propio bien, ¿se acuerdan? Porque si no estamos ubicándonos en otro punto de la curva de demanda, o sea, no cambia la curva de demanda, sino cambia la cantidad demandada. Eso que les estoy diciendo, pull out, o sea, retira de las opciones a el precio del A la bien. B. ¿Estamos? La, no escuché. Ya sé, ya sé. La C, aumenta el gusto de los consumidores por consumir el bien. Exactamente, esa es la correcta. ¿Por qué la A no? Porque no nos está diciendo si el bien es normal o inferior, ¿se dan cuenta?
Si el enunciado dijera la curva de demanda de un bien se desplaza hacia la de un bien normal, se desplaza hacia la derecha, sí, aumenta la renta de los consumidores. Pero no nos está diciendo si es normal o inferior, entonces no podemos decidir si es por eso. La B no Profe, es porque es un desplazamiento en la curva de demanda y no un cambio en la cantidad demandada. Entonces, y los desplazamientos en la curva de demanda no responden a cambios al precio del bien, sino a cambios a otros determinantes. Diga. perdón, en la anterior que marcamos la C, ¿verdad? Eso me ¿Cómo? estuve fijando y yo habían contestado la C también, pero en la resolución de los ejercicios aparecía que la correcta era la B. La D. No, Sí, la B. yo te pondría la C porque depende de cómo lo pienses al bien de la carne. Hoy es un bien normal. Va Ah, a ser la D perfecto. cuando lo pienses un bien inferior. Y ¿Estamos? en la que estamos haciendo ahora, en las resoluciones también aparecía que eran ciertas la A y la C. Yo No había marcado escuché. la C también. Y en la que estamos haciendo ahora, la 4 sería el punto 4, eh, Sí. en la resolución de los ejercicios aparecía que eran ciertas la A y la C. Claro, por eso es que apunto a lo de que no se sabe. Ahí hay un Ah, error ok. porque falta en el punto A, falta o lo pones a la definición en el punto A diciendo aumenta la renta de los consumidores si es un bien inferior, perdón, si es un bien normal, o lo pones en el enunciado. Entonces, no Ah, puede ser perfecto. cierta la A y la C en el caso de un bien inferior. No puede ser cierta la A en el caso de un bien inferior. Entonces, la correcta es la C por eso justamente. ¿Estamos? Está Ah, bueno. faltando definir si el bien es inferior o normal en el punto A. Y de ahí, las 5, si se tienen dos bienes A y B que son complementarios y aumenta el precio del bien A, entonces, ¿qué pasa cuando aumenta el precio del bien A para un bien complementario, el B? ¿Aumenta o disminuye la demanda de B? Aumenta la demanda del bien complementario. Si aumenta el precio del bien A, aumenta la demanda del bien complementario, exacto. Eso va a significar, perdón, si aumenta la demanda de B, aumenta el precio y la cantidad de equilibrio de B. ¿Estamos? A ver. No, ahí hay un error. Espérenme un segundo. Acá hay un error. Si aumenta el precio del bien A y A es complementario. No, está bien, está bien. Me estaba confundiendo yo por la respuesta que tuve. Veamos. Si A es complementario de B, para el presupuesto me va a quedar menos presupuesto para comprar B. ¿Tá? Entonces aumenta el precio del bien A, disminuyen el precio y la cantidad de equilibrio de B porque disminuye la demanda. ¿Tá? Cuando aumenta el precio del bien A y es sustituto A y B, es cuando aumenta la demanda. Entonces lo correcto es decir que disminuye el precio y la cantidad de equilibrio de B, ¿por qué? Porque disminuye la demanda. ¿Por qué disminuye la demanda de B? Porque me quedan menos fondos para el presupuesto en este combo de A y B que compro. No es que aumente la demanda, sino que disminuye. Y esto es de la guía de ejercicios. En el mercado de los helados, durante el verano, aumenta el precio y la cantidad de equilibrio, aumenta el precio y baja la cantidad de equilibrio, baja precio y cantidad de equilibrio, baja precio y sube cantidad de equilibrio, ninguna. ¿Qué pasa con el mercado de los helados en verano? ¿Aumenta o disminuye la demanda? Aumenta. Entonces va a aumentar el precio y la cantidad de equilibrio. Me puse cualquier cosa. Es la A, no es la B. ¿Estamos? Aumenta el precio y la cantidad de equilibrio. Déjenme que lo corrija, porque si no, va a quedar ahí. ¿Están viendo de nuevo el ejercicio de los helados? ¿O se desconectó la presentación? Sí. Se desconecta. Sí, se desconectó cuando lo edité. Vamos de nuevo. Ahí está.
Vamos al punto 2. Si baja el precio de los lomitos, el precio y la cantidad de equilibrio de la mayonesa no se verá afectado, el precio y la cantidad de equilibrio de las pizzas aumentará, el precio y la cantidad de equilibrio de las pizzas no se verá afectado, la cantidad de equilibrio de los lomitos no se verá afectado, el precio y la cantidad de equilibrio de la mayonesa aumentará. La E, veamos por qué. Si es la E, la A no es. Pero vamos el de las pizzas. El precio y cantidad de equilibrio aumentará. Si baja el precio de los lomitos, se vuelve más atractivo el precio de los lomitos. Y se vuelven más atractivos los lomitos. Entonces hay una sustitución de pizza por lomitos y la demanda va a caer de las pizzas. Entonces el precio y la cantidad de equilibrio de las pizzas va a caer. ¿Está? Con lo cual, si cae, no aumenta ni tampoco no se verá afectado, cae, o sea, no es ni B ni C. ¿La cantidad de equilibrio de los lomitos no se verá afectado? Sí, si baja el precio de los lomitos, la cantidad de equilibrio de los lomitos se ve afectado. Y con respecto a la mayonesa, es un poco traída de los pelos esta alternativa, pero el razonamiento puede ser, si baja el precio de los lomitos, puede ser que baje porque hubo, por ejemplo, una mejora tecnológica, tenemos una lomitera, ¿tá? Y eso puede significar un aumento en la cantidad producida y de equilibrio. Si hay un aumento en la producción de lomitos, voy a estar consumiendo más de los insumos que llevan los lomitos, la lechuga, el tomate, el pan, la carne, la mayonesa. Entonces, eso va a permitir aumentar la demanda de mayonesa y por eso el precio y la cantidad de equilibrio de la mayonesa aumentará. Estamos un poco traídos de los pelos porque siempre estamos mirando el efecto de los insumos sobre los bienes, pero esa es una relación que se puede hacer. ¿Estamos? Vamos al punto 3. Si el precio de un bien es mayor al de equilibrio, bueno, esta es muy parecida a la primera alternativa que vimos. Las cantidades ofrecidas serán mayores a las demandadas, generando un exceso de oferta. Las cantidades demandadas serán mayores a las ofrecidas, el precio tenderá a subir, el precio se mantendrá estable o tenderá a bajar, por debajo del La valor de B, equilibrio. ¿La? la B, No escuché. la No, B, porque profe. cuando el precio es un mayor al de equilibrio hay un exceso de oferta, la A. Ah, Entonces la A, si es la A, la B no puede ser, ¿cierto? Pero es la A porque hay un exceso de oferta. El precio no puede tender a subir, sino que va a tender a bajar. Por supuesto que no se va a mantener estable, y acá que dice el precio tenderá a bajar, hasta ahí estaría bien. Pero dice por debajo de su valor de equilibrio, y no, se supone que vuelve a un equilibrio, por eso se le llama equilibrio estable. ¿Estamos? Vamos a la 4. Para la siguiente tabla de cantidades demandadas, la ecuación de la función demanda correspondiente es, aquí tenemos. Acá es bastante fácil. Lo primero que podemos ver es que nos da el precio 0, cantidad demandada de 100. Entonces, si nuestra función demanda es A menos B por precio, tenemos el valor de A, tenemos la abscisa al origen, 100. ¿La ven? Entonces, va a ser, de todas estas, la pueden B, ser B o C. ¿Y por qué es la B? porque cuando el precio es 5, Q es 0. Claro, y porque tenemos un menos 20. Fíjense que la C no es una función demanda. Es una función de oferta, creo, ¿no? Oferta, sí. Exacto. Entonces es la B. Y también por lo que dice el compañero. Nosotros hacemos la relación entre la cantidad demandada y el precio, va aumentando de a 20 cuando el precio cae. Si vamos de abajo hacia arriba, la cantidad demandada va aumentando y el precio va cayendo por ley de demanda, ¿cierto? Entonces, 20 va aumentando de a 20 por cada aumento del precio de 1. Ese es mi B. Entonces, 20 sobre 1 es 20. Menos 20. ¿Mm? Entonces es la B. Veamos para esta de las cantidades ofrecidas.
Para esta tabla de cantidades ofrecidas, la función de oferta puede ser esta. Veamos. Veamos cómo se cambia, sin hacer el cálculo, porque ¿de qué otra forma podríamos hacer? Podríamos hacer el cálculo diciendo, bueno, le pongo el esqueleto de la función oferta, reemplazo cantidad por 20, C más D por 1, que es el precio. En otro punto, el mismo esqueleto, pero cantidad igual a 40, C más D por el precio, que es de 2, encuentro A y B, ¿cierto? Pero eso no es tan necesario, o sea, se puede hacer sin hacer ese cálculo. Se puede ver, por ejemplo, que acá el precio fue aumentando a medida que la cantidad fue aumentando, con lo cual es una función de oferta. Pero si lo miramos de abajo hacia arriba, 5, 4, 3, 2, 1, el próximo sería un precio de 0, ¿cierto? Que no está en la tabla. Veamos las cantidades, 100, 80, 60, 40, 20. El próximo también va a ser 0, porque va cambiando de a 20, ¿se dan cuenta? Va cayendo 20 a medida que cae el precio. Entonces, ¿qué puedo decir? Que cuando el precio es 0, la cantidad va a ser 0. Y que cuando el precio aumenta, si el precio es 0 y la cantidad es 0, quiere decir que pasa por el origen. Entonces no voy a tener una C, una abscisa al origen, ¿está? Y por eso es la alternativa B. Pero también podemos verlo para chequear si es este 20, si la D de dedo, que es la relación entre la cantidad y el precio, me da 20. Y bueno, fíjense, la cantidad aumenta de a 20 a medida que el precio aumenta de a 1. Entonces 20 sobre 1 es 20. Y la cantidad es 0 cuando el precio es 0. Por eso es 20 P de X. ¿Se entendió el razonamiento? Esto es sin hacer el cálculo. Si ustedes tienen dudas, reemplazan en el esqueleto de la función oferta en 2 puntos, despejan y van a encontrar A y B y les va a dar, no A y B, perdón, C y D y les va a dar C igual a 0, D de dedo igual a 20. Veamos el 6. En la situación de equilibrio... ¿no estoy grabando? Sí. Sí, Sí, pero estoy grabando. Bien. En la situación de equilibrio de mercado de los dos apartados anteriores, el de demanda y el de oferta, la demanda que habíamos dicho era 100 menos 20 y la oferta era 20 P de X, los valores y cantidad de equilibrio son estos. Bueno, acá sí no nos queda otra que buscar. Igualamos, cantidad ofrecida, demandada de ofrecida, 100 menos 20 igual a 20 P de X, 100 va a ser igual a 40, porque este 20 pasa sumando, 40P, el precio de equilibrio va a ser 2,5. Entonces, es la D. Encuentro la cantidad de equilibrio, de todas formas, es la única que tiene 2,5, ¿ven? Encuentro la cantidad de equilibrio, 20 por 2,5 acá en la oferta, me va a dar 50. Por eso es la D. 7. Si la función demanda y oferta de un mercado son 80 menos 5 P de X la demanda y 10 más 15 P de X la oferta, el precio de equilibrio va a ser, bueno, ahí también tengo que calcular, 80 menos 5 y P de X igual a 10 más 15P. Junto a las P, 20P, 80 menos 10 es 70. 70 sobre 20, 7 medios, 3,5. ¿Estamos? Precio de equilibrio. Entonces la D. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Ok. Vamos a la 8. Si la función demanda y oferta de departamentos en una ciudad son 80 menos 6 P de X y 40 más 4 P de X en el equilibrio, bueno, acá también, 80 menos 6P igual a 40 más 4P, 80 menos 40 son 40, ¿cómo 40? ¿Cómo 20? 40. 80 menos 40, acá hay un error, 80 menos 40 es 40, no 20, y 6 más 4 es 10. Un segundo que lo corrijo. Entonces vamos a tener 40,
precio de equilibrio es igual a 4. Claro. Entonces 4 por 4, 16, más 40 es 56. Vamos de nuevo entonces. Ahí les comparto. Ahí. Estamos ahí. 80 menos 40 es 40, menos 6 pasa positivo, 6 más 4 es 10, entonces el precio de equilibrio es 4. La cantidad de equilibrio va a ser 40 más 16, o sea 56. Por eso la D. Me había dado la E, porque el precio de equilibrio lo calculé mal y me daba 2, y la cantidad de equilibrio me daba 48. Por error. Entonces, la correcta es la D de dedo. 9. Si en ese mismo mercado se fija un alquiler máximo de P igual a 3, se producirá un exceso de oferta igual a 10, un exceso de demanda igual a 10, el mercado se mantendrá en equilibrio, las cantidades ofrecidas y demandadas no se verán alteradas y se producirá un exceso de demanda igual a 5. Ayer hemos visto cuál era la lógica de un precio máximo. Para que un precio máximo tenga sentido, tiene que ser menor al de equilibrio, ¿cierto? Porque si fuera igual, no tiene sentido. Si fuera mayor, aparte, la lógica del precio máximo es que el precio de mercado es muy alto. Por eso que se pone un precio máximo. Si uno pusiera un precio más alto del precio de equilibrio, el exceso de oferta volvería el precio al precio de equilibrio, ¿está? Entonces, el precio máximo tiene que ser menor al precio de equilibrio. Y cuando el precio es máximo, cuando el precio es menor al precio de equilibrio, estamos ante un exceso de demanda. ¿Estamos? En este mismo mercado de oferta 40 más 4 y demanda 80 menos 6. Ahora yo ya sé que es demanda, el exceso de demanda, con lo cual puede ser B o E, pero necesito calcularlo. Al precio de 3, la cantidad demandada va a ser 80 menos 6 por 3. ¿Por qué? Porque tengo una función de demanda 80 menos 6 por P de X, ¿cierto? 80 menos 18 es 62. Y la cantidad ofrecida va a ser 40 más 12, o sea 52. La diferencia me da un exceso de demanda de 10. Por eso la correcta es la B. En el 10, en el mercado de vivienda se sabe que el precio cero, este era el tipo de ejercicio que les había dicho y después no encontré un ejemplo. Profe, Sí, diga. ¿puedo volver para atrás un ratito? Así le saco una captura. Igual cuelgo la presentación en el aula virtual, Bueno, bueno, muchas gracias. De nada, todos los días las cuelgo a última hora porque tengo 80 millones de cosas, pero está colgada. Hasta ayer está todo ¿Puedes colgado. explicar el punto anterior, por favor? Bueno. Punto 9. Si en ese mismo mercado, el de la alternativa 8, que era demanda era 80 menos 6 P de X y oferta era 40 más 4. Habíamos encontrado en la alternativa 8 que el precio y la cantidad de equilibrio eran 4 y 56, ¿cierto? Ayer hemos hablado de los precios máximos y decíamos que tenía sentido un precio máximo, aparte piensa en el hacedor de políticas, como le gusta decir a algunos. El político, ¿tá? Para ser más concreto. Cuando uno quiere aplicar un precio máximo, ¿cuándo va a querer aplicar un precio máximo? Cuando cree que el mercado no está resolviendo algunas cuestiones, cuando cree que cuando cree que hay precios muy altos, cuando él cree que un mercado tiene precios muy altos, entonces no quiere que el precio sea tan alto y por eso aplica un precio máximo. Para que tenga sentido, entonces, un precio máximo tiene que ser menor al precio de equilibrio. Y cuando un precio es menor al precio de equilibrio, tenemos un exceso de demanda.
porque a la demanda le conviene que el precio sea menor al precio de equilibrio, pero no le conviene a la oferta. Entonces, aumenta la cantidad demandada, disminuye la cantidad ofrecida y tengo un exceso de demanda. Con un precio máximo, que por definición tiene que ser menor al precio de equilibrio, voy a tener un exceso de demanda. Ahora, esas son las opciones. Nos va a quedar como opciones válidas la B o la E, que las dos tienen exceso de demanda, ¿está? El mercado no se mantendrá en equilibrio y las cantidades ofrecidas y demandadas sí se verán alteradas. El tema es ¿de cuánto es el exceso de demanda? Esa es la pregunta. ¿Cómo puedo saber de cuánto es el exceso de demanda? Y yo tengo que ver al precio de 3, al precio máximo de 3, cuánto es la cantidad demandada a ese precio, y al precio máximo de 3, cuánto es la cantidad ofrecida. ¿Se entiende? ¿Y eso dónde lo encuentro? Reemplazando el precio en la función de demanda y función de oferta. Eso lo hicimos ayer en los ejercicios. Esta es mi función de demanda, reemplazo el precio de 3, 80 menos 6 por 3 es 18, 80 menos 18 es 62. Ahora voy a encontrar la cantidad ofrecida. Se supone que como el precio es máximo y es menor al de equilibrio, mi cantidad ofrecida tiene que ser menor. O sea, se supone que tengo que encontrar un exceso de demanda. 40 más 4 por 3, 40 más 12 igual a 52. La cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida en 10. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener un exceso de demanda de 62 menos 52 igual a 10. ¿Se entiende? ¿Se entendió ahora la alternativa? Sí, profe, se entendió. Muchas gracias. De nada. Vean la presentación de ayer, donde hay, creo que 2 ejercicios hicimos de estos. Creo que uno habla de precio máximo y otro que no dice precio máximo, pero dice, bueno, ¿qué pasa si el precio es menor? ¿Está? Vamos aquí, en el mercado de las viviendas, este era el tipo de ejercicios que me interesaba que ustedes vean. Se sabe que al precio 0 las cantidades ofrecidas son iguales a 0 y las demandadas son iguales a 100. Ahí tienen un punto de oferta y un punto de demanda. Si están viendo en matemáticas cómo identificar la ecuación de una recta en base a 2 puntos, bueno, este es el ejercicio aplicado a economía, ¿está? Se sabe que al precio 0 las cantidades ofrecidas son iguales a 0 y las demandadas son a 100. Al precio 50 las cantidades demandadas son iguales a 0 y a un precio 15 las cantidades ofrecidas son iguales a 30. ¿Qué podemos decir? Veamos solamente la demanda. Al precio 0 la cantidad demandada es 100. Ahí tienen un punto de la función de demanda. Después, al precio 50, la cantidad demandada es igual a 0. Van a tener 2 puntos de una función de demanda y van a tener que encontrar los parámetros A y B. Veamos la oferta. Al precio 0, la cantidad ofrecida es 0. Ahí tienen un punto. Y al precio de 15, la cantidad ofrecida es 30. Van a tener también 2 puntos de la cantidad de la función de oferta y van a tener que encontrar los parámetros C y D. Entonces, las funciones analíticas de oferta y demanda van a ser estas. Veamos. Tengo la estructura, el esqueleto de la demanda, reemplazo por los puntos que encontré. Para la demanda era precio 0, cantidad 0, y precio 50, precio 0, cantidad 100, y precio 50, cantidad 0. Al precio de 0, la cantidad es 100. Y al precio, entonces, B por 0 es 0, entonces A va a ser 100. Ya tengo el parámetro A, tengo que encontrar el de B. Al precio de 50, las cantidades demandadas son 0. Entonces, 0 igual a A menos B por 50, o sea, 0 igual a A menos 50B. Y A, además, es 100. Entonces puedo encontrar B. 50B igual a 100, B va a ser igual a 100 sobre 50, es decir, B va a ser igual a 20, perdón. No, no a 20, va a ser igual a 2. Acá hubo un error. A 2. Aunque la opción está correcta, pero es igual a 2. Ahí vamos de nuevo. 100 sobre 50 es 2, no 20.
Ahí estamos. Teníamos A igual a 100, encontramos B, 100, 0 igual a 100 menos 50B, 50B es igual a 100, B es igual a 2. Ya tengo mi función de demanda. Va a ser 100 menos 2P. Entonces, entre las alternativas que tengo, esta puede ser válida, estas no. Falta definir la oferta. Hago lo mismo con la oferta. Ahí tengo la función de demanda. Tengo el esqueleto de la oferta y reemplazo por los precios y cantidades que me dan. En el primer caso, al precio 0 las cantidades son iguales a 0. 0 igual a C más D por 0, con lo cual C va a ser 0. Y al precio de 15 las cantidades ofrecidas son iguales a 30. 30 igual a C más D por 15. Entonces, C que vale 0, cancelo acá, 30 igual a 15D. Entonces, 30 sobre 15 es D igual a 2. Tengo C, tengo D, tengo la oferta, 2P. Entonces, la opción es la A, 2P. Por lo general, la mayoría de los ejercicios que tienen este tipo de enunciados les dan 2 precios para 4 cantidades. Acá tienen 3 precios. Es un poquito más... esperen, volvamos. Es un poquito más complicado. Complicado porque les dan un precio distinto al de la oferta y la demanda en el tercer caso, ¿está? Pero si no, supongan que un ejemplo por ahí un poco más corto podría decir, en el mercado de las viviendas se sabe que al precio 0 las cantidades ofrecidas son iguales a 0 y las demandadas son a 100, y al precio de 50 las cantidades demandadas son iguales a 0 y las ofrecidas son iguales a 200, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces van a tener un solo precio para 2 cantidades y el otro precio para otras 2 cantidades. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es desglosar. Al precio 1, cantidad demandada 1, al precio 2, cantidad demandada 2, y encontrar el esqueleto, con el esqueleto de la demanda, encuentran la función de demanda. Al precio 1, la cantidad ofrecida 1, precio 2, cantidad ofrecida 2, y encuentran la oferta. ¿Está? Bien. Y arrancamos con la unidad 5. Profe, ¿podría volver a explicar el anterior? Dale. Ahí. Una pregunta, el 100 no entendí esa parte. Acá el 100 igual a A. Sí, claro, después en el resultado que dice 100 menos 2P. Menos 20 sale acá. Espera que lo corrijo. No es, quizás sea por eso. Ahí lo vuelvo a mostrar. Sí. Cuando corregí el parámetro B de beso, no lo corregí en la demanda. Ahí vemos. Ahí estamos. Yo acá lo que hice fue reemplazar el precio 0. Al precio 0 las cantidades demandadas son 100, fíjate. Al precio 0 las cantidades demandadas son 100. Entonces, cantidad demandada 100 igual a A menos B por el precio de 0. B por 0 es 0. Entonces me queda A igual a 100. Al precio de 50, las cantidades demandadas son iguales a 0. Entonces, cantidad demandada 0 para un precio de 50. 0 igual a A menos B por el precio de 50. Pero a su vez, A vale 100. Entonces, 0 igual a 100 menos 50B. Ese 50 pasa sumando. 50B es igual a 100. B va a ser igual a 100 sobre 50, o sea, 2. Entonces ya tengo A y tengo B. 100 menos 2P. ¿Estamos? Y esa es mi función de Listo, demanda. sí, eso no había entendido. Bueno, y de ahí que
como ya sé la demanda, sé que solamente pueden ser la A o la B. ¿Pero por qué sé que es la A? Y bueno, reemplazo para la función de oferta. La función de oferta me da 2P. Entonces, la A. Vamos a las Listo, cuentas profe. nacionales, de nada. Las cuentas nacionales, el PBI per cápita cayó 3,3 en 2018 y prevén que siga cayendo. ¿Qué puede pasar con la inflación? La canasta básica subió más que la inflación y se encareció, etcétera, etcétera. Bien. Estos son tipos de noticias que están vinculadas a la macroeconomía. La mayoría de las noticias en los medios hablan de macroeconomía, salvo cuando hablan, por ejemplo, del mercado puntual de la carne, por ejemplo, ahí sí es microeconomía, pero si no, se habla de macroeconomía. Que la canasta básica suba más que la inflación es porque tienen una canasta ligeramente distinta. Hay por un lado un índice de la canasta básica y por otro lado un índice de la inflación. ¿Está? ¿Por qué es ligeramente distinta? Es casi igual, pero apenas. Eh, Porque el cálculo del consumo se hace sobre otro tipo de familia, en realidad. Y eso no es por querer dibujar los números, sino tiene un fundamento estadístico que no viene al caso ahora. El PBI per cápita cayó y todo lo demás, lo que está diciendo es que el PBI per cápita, ¿qué es el PBI per cápita? Es todo el PBI dividido en toda la población. Entonces, somos 45 millones, el monto del PBI se lo divide en la cantidad de población. Esa es una forma de medir el grado de el nivel de crecimiento que puede tener una economía. Porque como economía podés crecer un montón, pero si tu población también crece a tasas astronómicas, quizás tu producto caiga o no caiga tanto. ¿Se entiende? Veamos qué es el PBI entonces. Este es el índice. Vamos a ver primero qué es el PBI. A cada uno de los bienes y servicios que nosotros calculamos, producimos, o prestamos, o servicios que prestamos, vamos agregando. ¿Qué quiere decir agregar la producción? Sumarla. Todos los bienes y servicios de la economía se la suma, ¿tá? Y se la codifica en lo que se llama sistema de cuentas nacionales. El sistema de cuentas nacionales es una parte del sistema nacional estadístico, que es una de las funciones en las que se trabaja, en la que el INDEC trabaja, ¿tá? Ahora, recién ahí se puede, a partir de que la producción es agregada y se codifica según un sistema como las cuentas de contabilidad de una empresa, pero en macroeconomía, por eso se llama cuentas nacionales. Recién ahí se puede calcular el PBI. El PBI, la definición del PBI es la suma de la producción de bienes y servicios finales, es decir, los bienes intermedios se sacan del cálculo. ¿Por qué? Porque el bien intermedio luego sirve como insumo para la producción de otro bien. Entonces, si yo incluyera bienes intermedios para el producto bruto, estaría duplicando en algunos casos. Por eso siempre pensamos en bienes y servicios finales, que no son luego usados para la producción de otros bienes y servicios. Por eso ser finales. Con fines de transacción, en ese caso, lo que se excluye es aquella producción para autoconsumo. ¿Cuál es la producción para autoconsumo? Aquella producción que los hogares tienen para sí mismos. Si uno tiene una huerta, no lo vende en el mercado. Al tomate, a la lechuga, al pimiento, a las hierbas que vaya a tener. Las autoconsume. ¿Tá? Entonces, que sea con fines de transacción quiere decir que es para poder comercializarla. Una vez que uno la pone en el mercado y es un bien final, ahí ya se contabilizaría como PBI. Y por UT quiere decir por unidad de tiempo. Entonces, el PBI se calcula sobre cierto periodo de tiempo. Por lo general, se calcula de manera trimestral y anual. ¿Tá? Hay una medida y un indicador en el INDEC que
trata de ser una versión del PBI, pero a corto plazo, que sirve para mucha gente que mira informes de coyuntura y quiere ver cómo va evolucionando la economía. ¿Por qué? Porque pensemos que si el PBI se calcula trimestralmente, hasta que se puede calcular y que llegan todos los datos, no es que del primer trimestre, el 1 de abril, se conocen los datos del PBI. De hecho, se conocen casi a finales del segundo trimestre. Y eso es por todo el proceso que se requiere para el cálculo. ¿Estamos? No me acuerdo cuántas categorías hay de PBI, las cuentas nacionales tienen distintas categorías. Si lo miramos por categorías de la economía, ¿está? Tienen el sector agropecuario, tienen, que es la categoría A, la B, la pesca, que es la categoría B, en Córdoba no tendríamos eso, C es la categoría de minería, D creo que era defensa o educación, y así. Está la categoría de la industria manufacturera, está la categoría de los servicios empresariales, de los servicios financieros, los servicios personales, la categoría de la administración pública, ¿está? Entonces, eso es si uno lo mide de acuerdo a los sectores, y es un cálculo que no lo van a ver acá, lo van a ver en principios, pero así muy por encima, que es el cálculo por el método del valor agregado del PBI, ¿está? Pero, bueno, esa sería la definición del PBI. Ahora, esto responde a lo que ya hemos visto en la unidad 2 del modelo de flujo circular simple, ¿está? Donde tenemos empresas que venden bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios a las familias, y las familias pagan o sea, compran los bienes y servicios y pagan con lo que tienen de ingresos familiares, y esos ingresos familiares los consiguen en el mercado de factores de la producción. Por ejemplo, el ingreso familiar típico es el salario, que es el resultado de la venta del servicio laboral, pero también tienen los beneficios, tienen las rentas, los intereses, las distintas formas de ingresos familiares que puede llegar a haber, ¿está? Acá este modelo de flujo circular simple es simple porque solamente hay dos agentes económicos. ¿Se acuerdan que hemos visto la definición de un agente económico? Teníamos familias, empresas y el sector público, ¿se acuerdan? Pero también se pueden agregar otros sectores como el resto del mundo, que serían los países del exterior, incluso el sector financiero. ¿Estamos? Este es el más simple de todos. Bien. Vamos al método del gasto. Hay tres métodos para calcular el PBI. Uno de ellos consiste en agregar, es decir, sumar todos los gastos de los agentes económicos. El segundo que es el método del gasto. El segundo es agregar o sumar todos los ingresos. ¿Por qué puse el flujo circular simple? Porque uno va a mirar el flujo del gasto, fíjense, gasto en bienes y servicios, y el otro va a agregar el método del ingreso, el flujo del ingreso. Y hay un tercero, que es el del valor agregado, que lo mira por sectores. Por el método del gasto, que es la suma o la agregación de gastos, vamos a tener el gasto privado, el gasto público, y el gasto del exterior, sería. Dentro del gasto privado puede ser para consumo o para inversión. El gasto de las familias privado o el gasto de las empresas, que más que gasto es una inversión. ¿Está? El gasto público es el gasto que realiza la administración pública, o también se llama consumo público, y el gasto del exterior neto, del gasto que nosotros hacemos hacia el exterior, que son las exportaciones netas. El consumo privado suele ser un dato en los ejercicios de cálculo del PBI por el método del gasto. Dice consumo de las familias o consumo privado. ¿Está? Ahora vamos a ver bien en detalle eso. La inversión es la inversión bruta interna. A su vez, ya lo han visto en términos contables, para el caso de una empresa, es la agregación de todas las inversiones brutas internas. ¿Y qué quiere decir eso? Es bruta porque incluye depreciaciones. Pero también se puede calcular
como la neta más las depreciaciones, o como la fija más la variación de existencias. La variación de existencias es el resultado de la acumulación de stocks cuando no se ha vendido tanto como se esperaba, o la desacumulación de stocks cuando han superado la demanda de lo que tenía previsto para la producción. ¿Está? Y la inversión bruta fija se considera las construcciones, la inversión en maquinaria, ¿estamos? Entonces, la inversión bruta interna o la inversión a secas es la bruta fija más la variación de existencias, pero también podemos verlo como la inversión neta más las depreciaciones, o decir que la inversión neta es la inversión bruta interna menos las depreciaciones. ¿Está? Y la inversión neta es la variación genuina en el stock de capital. Es decir, sacando el gasto para reposición de los bienes de uso, si lo pensamos en términos contables, o mantenimiento de los bienes de uso, todo lo que yo vaya a invertir por encima de eso se llama inversión neta. Entonces, cuando hay crecimiento, cuando hay inversión neta, mi capital como empresa hoy va a ser mayor al capital como empresa de hace un año. Pero puede llegar a pasar que esa inversión neta sea negativa, y eso ¿cuándo sucede? Cuando el capital de hoy es menor al capital del periodo anterior. Y eso es lo que se conoce como descapitalización. ¿Y eso cuándo sucede en términos agregados de la macroeconomía? Cuando hay crisis. ¿Está? Cuando crisis al nivel de 2018. ¿Está? No sé ahora en pandemia si hubo inversión neta negativa. O crisis a nivel del 2000, sobre todo crisis a nivel del 2001. ¿Está? En ese caso se le dice que se come el capital. ¿Está? Ahora, las exportaciones netas serían el gasto que realizan los países del exterior sobre nuestros bienes, neto del gasto que nosotros hacemos sobre los bienes del exterior. Por eso XN se le pone así como, se denota así como exportaciones netas, exportaciones menos importaciones. Veamos un detalle. Esto está en la página 195 y tenemos todas las categorías. Por ejemplo, consumo privado. Incluso podemos tener, no he visto ejercicios que digan duraderos y no duraderos, y servicios, simplemente se le pone como consumo privado, 15.000. La inversión bruta interna o inversión a secas se constituye como la bruta fija más la variación de existencias. Otra forma de verlo acá es que no diga la bruta fija y variación de existencias, que diga inversión bruta más depreciaciones, sería otra forma de verlo. Pero veamos la bruta fija. Es el gasto de las firmas en construcción, en maquinaria y equipo, y en productos de propiedad intelectual. ¿Qué son los productos de propiedad intelectual? O instrumentos, mejor dicho, de propiedad intelectual, son las patentes. Las patentes, hablando tanto de vacunas y de liberar las patentes y todo lo demás, las patentes son instrumentos que tienen las firmas para proteger sus innovaciones. ¿Está? Cuando una firma innova, lo que hace es buscar mejorar un producto que vende o que está por vender, quizás sea un producto nuevo, no necesariamente tiene que ser el mismo producto mejorado. Podés tener una inversión en producto, una innovación, perdón, en producto, o una innovación en proceso. Si ustedes conocen el proceso de just in time en japonés, la primera vez que se lo impulsó a ese proceso, a esa técnica del just in time, que es el responder a las demandas de stock al momento, eso es una innovación en proceso, ¿está? En el proceso de la producción. Pero también puede ser una innovación en producto. ¿Estamos? Cuando, por ejemplo, los airbags en los autos, eso claramente es una innovación en producto. ¿Estamos? O los autos que ahora vienen con una chapa muy blanda, muy liviana, muy finita, que uno diría, son de lata. Sí, está bien, son de lata, pero cuando hay choques,
tanto el airbag como el formato, el material con el que está construido el auto y la cantidad de plástico que tiene ayuda a que no sea tan peligroso para el conductor. Entonces, eso han sido innovaciones. Y lo digo por el sector automotriz, pero en el caso, pensemos el caso de las farmacéuticas. Para poder desarrollar un medicamento o una vacuna, que es un tipo de medicamento, de prevención sería, lo que hacen es invertir muchísima plata en investigación. Le pagan a muchos investigadores de farmacia y de química o de biología molecular, por ejemplo, para que traten de encontrar de qué forma pueden anular un virus, ¿tá? O frenarlo, o quitarle todos sus efectos colaterales o efectos adversos. Eso tarda un tiempo en el que hay que pagarle a gente con muchísima calificación, capital humano, muchísima calificación, que ha estudiado muchísimo y que obviamente para poder pagarle a esa gente hay que desembolsar buena plata. Todo ese tiempo implicó un costo, y esa innovación luego va a tener, ese tiempo y ese costo luego va a tener un efecto en la innovación del producto. Esa innovación luego es para que no le copien esa innovación en otra empresa, lo que se hace es justamente registrar ese descubrimiento, esa innovación en un organismo internacional que registra patentes y dicen, bueno, yo creé la vacuna de tal y esto es mío, y cualquiera que quiera usar el principio activo de la la fórmula de la vacuna, la fórmula de la Coca-Cola, la fórmula de cómo se hace el airbag, distintas formas de producción que están patentadas, va a tener que pagarme. Esas serían las patentes, serían como un derecho de uso. Y esas patentes tienen un tiempo. Dependiendo del tipo de patente, tienen un tiempo de vigencia. Lo que sostienen hoy las empresas con respecto a las patentes de las vacunas es que se perjudica la innovación y el gasto que realizan las empresas para desarrollar las vacunas. Bueno, les quiero decir que no es así, porque claramente las empresas estas multinacionales son las que han crecido en los últimos años, no ya en pandemia, sino en los últimos años, han crecido de manera astronómica, y no precisamente por la innovación, sino por el mercado financiero. Todo el dinero excedente que han tenido en los últimos años lo han invertido en activos financieros. La financiarización, que es como un proceso que tienen las empresas dedicadas cada vez más al negocio financiero y no al negocio de la producción real, es un hecho en las empresas multinacionales. Entonces el argumento de que, no, nos van a perjudicar en nuestra innovación, es mentira. Cerrando este gran paréntesis sobre la cuestión de las patentes y las vacunas, eso es una patente, ¿tá? Es lo que hay que pagarle a quien hizo la innovación por el uso de ese tipo de fórmula para un producto o un proceso. Eso implica un gasto. El gasto en patentes implica un gasto, y eso sería productos de propiedad intelectual, ¿está? Cerrando más todavía, tenemos acá la inversión bruta interna, ¿estamos? Vamos al consumo del gobierno. El consumo del gobierno tiene dos ítems: los sueldos y salarios brutos pagados por el gobierno. En mi caso, por ejemplo, yo estaría incluida mi sueldo ahí, mi sueldo como docente está incluido ahí, y las compras del gobierno, ¿está? ¿Qué son las compras del gobierno? Toda la infraestructura de la facultad, todos los materiales que se utilizan, en el caso de la facultad, o sea, cuando ustedes van a un hospital, cualquier material con el que ustedes que a ustedes les apliquen, desde el algodón para ponerles una vacuna,
todo eso responde a compras que hace el gobierno, desde los bancos de los colegios, los bancos de las facultades, los bancos de las plazas serían compras de los gobiernos municipales, por ejemplo, ¿está? Bueno, esas serían las compras del gobierno. Y con respecto a los sueldos y salarios brutos, bueno, lo han visto, supongo que lo han visto en contabilidad, son los netos más los aportes y las contribuciones, ¿está? Las contribuciones son los descuentos que se le hacen en el recibo de sueldo a los trabajadores, en este caso de los trabajadores del Estado, y los aportes lo que hacen por su parte las empresas que tienen trabajadores en blanco. Todos esos conceptos están incluidos en sueldos y salarios del gobierno. Si se le suman las compras del gobierno, estamos hablando de consumo del gobierno o gasto público. Y el último punto son las exportaciones netas, a secas, o también podríamos pensar las exportaciones de bienes y servicios. Por lo general no se pone tanto detalle, se dice el dato de exportaciones e importaciones. Con lo cual se descuenta y con estos datos me da un saldo de 1.500 positivo. Si yo sumo el consumo privado, 15.000, la inversión bruta interna, 2.250, son 17.250, más el consumo del gobierno o gasto público, 17.250, 27.250, 27.950, 31.950, bueno, 30.950, o me estoy haciendo mal la suma, más 1.500 me da 31.450. El resultado de esto es lo que se conoce como el resultado del método del gasto. ¿Y a qué se arriba con este método? A esta medida, al producto bruto. ¿Pero qué producto bruto? El producto bruto interno a precios de mercado. ¿Qué sería a precios de mercado? A precios de consumidor final. Y ya vamos a ver qué otro tipo de medición del PBI hay. Vamos al método del ingreso. Si el método del gasto lo que hacía era sumar gastos, el método del ingreso suma los ingresos de los poseedores o de los propietarios de los factores de producción. ¿Está? ¿Cómo se suma el producto acá? Sueldos y salarios brutos, que sería la retribución al factor trabajo. Rentas, la retribución al capital. Alquileres, a los terrenos, o intereses, la retribución a los activos financieros, o los beneficios brutos, que sería la ganancia empresarial. ¿Está? Sueldos y salarios brutos se puede dividir igual que en el método del gasto, en bruto y neto. ¿Está? Solo que acá no solamente son del gobierno, sino los sueldos y salarios pagados por las empresas también. Y las contribuciones sociales y aportes jubilatorios. En algunos ejercicios pueden llegar a aparecerles sueldos y salarios pagados por el gobierno, sueldos y salarios pagados por las empresas, así a secas, sin saber si ha sido bruto o neto, y si no les aparecen contribuciones y aportes, listo, se lo consideran bruto. ¿Está? Y las contribuciones de seguridad social y aportes jubilatorios, como para llegar a completar todos los ingresos de sueldos y salarios brutos. Bueno, además de rentas, alquileres e intereses, los beneficios brutos se pueden dividir en distribuidos, no distribuidos y los impuestos a los beneficios. Cuando una firma obtiene una ganancia, un beneficio, ese beneficio se puede distribuir en los socios o no. Cuando se distribuye en los socios, se lo conoce como beneficio distribuido. ¿Está? Si no se distribuye, puede ser que no se distribuya por una cuestión de reinversión de utilidades. ¿Está? Pero también una porción de esa ganancia va al impuesto a las ganancias de las empresas, que es el impuesto sobre los beneficios. ¿Estamos? Entonces, de esa forma se puede clasificar o se puede dividir los beneficios brutos. Veamos en detalle el producto, y ya vamos a llegar a esto del qué producto mide este método.
sueldos y salarios brutos, que son sueldos y salarios pagados por las empresas, pagados por el gobierno, contribuciones y aportes. Esto va a sumar 16.950. Por su parte, el dato de las rentas, los alquileres, los intereses, viene como dato, no hay nada de cálculo ahí, solamente hay que agregarlo en el cálculo. Y los beneficios que se pueden clasificar en distribuidos entre los socios, los que no se distribuyeron, por una cuestión de reinversión de utilidades, por ejemplo. Si no hay beneficios, obviamente eso no se suma. Y los impuestos a los beneficios, que es el impuesto a las ganancias de las empresas. Sumando todas las retribuciones a todos los factores de la economía, voy a encontrar el producto por el método del ingreso. Ahora, este es el ejemplo de la página 196. ¿A qué producto llegamos por el método del ingreso? Fíjense que estamos llegando al PNI a costo de factores. ¿Qué quiere decir eso? Producto neto interno a costo de factores. ¿Qué diferencia hay entre el PBI a precios de mercado del método del ingreso y el PNI a costo de factores por el método entre el PBI a precios de mercado por el método del gasto y el PNI a costo de factores por el método del ingreso? Son cosas distintas, chicos. No se lo puede equiparar. ¿Tá? Entonces, hay que hacer un ajuste para pasar uno al otro o el otro al primero. ¿Tá? Para eso vemos las conversiones. ¿Cuál es la diferencia entre bruto y neto? Las depreciaciones. Está acá en este segundo punto. Para pasar del bruto al neto, fíjense, PB a PN, le tengo que descontar las depreciaciones. De la misma forma que la inversión bruta menos las depreciaciones hacen la neta, ¿cierto? Ahora, ¿qué sería costo de factores versus precio de mercado? Una forma de evaluar el producto. A precios de mercado sería a precios del consumidor final, que es cuando se incluyen todos los impuestos indirectos o los subsidios indirectos, y se descuentan los subsidios indirectos. ¿Estamos? ¿Cuáles son los típicos impuestos indirectos? El IVA o los impuestos a los ingresos brutos. Esos son los típicos impuestos indirectos. Y el precio al consumidor final incluye IVA, para todo, por darles un ejemplo de impuesto indirecto. ¿Se entiende? Entonces, valuar el PBI a precios de mercado es valuar en términos de consumidor final. Si lo que hacemos es descontar el componente impositivo indirecto, que sería impuestos indirectos menos los subsidios, o el concepto sería impuestos indirectos netos de subsidios, a veces aparece así directamente, al descontarle el componente impositivo paso de valuarlo a precios de mercado a valuarlo a costo de factores. Esto también se lo conoce como producto a precios del productor. ¿Se entiende? Bien. Faltan 20 minutos. Así aparece en el INDEC. Si yo al PBI a precios de mercado, que es el que obtuve por el método del gasto, le descuento el componente impositivo, o sea, los impuestos indirectos netos de subsidios, obtengo el PBI bruto interno, pero a costo de factores, a precio del productor. A veces les va a aparecer impuestos indirectos netos de subsidio, a veces les va a aparecer como ítem impuestos indirectos y subsidios indirectos, con lo cual antes de descontar, en caso de que sea necesario, tienen que hacer ese saldo, impuestos menos subsidios indirectos. A veces les van a aparecer solamente impuestos indirectos y los subsidios no van a estar por ningún lado, con lo cual en este tipo de ejercicios de contabilidad, cuando no están, salvo que sean cosas como clave, tipo consumo privado. Este modelo que estamos viendo acá de contabilidad es el modelo keynesiano simple. Keynes pensó, uno de sus puntos de partida del keynesianismo es pensar cómo el consumo se traduce en ingreso, que es una porción del ingreso, pero también contribuye el ingreso por este método del gasto. Entonces,
Si no está el consumo privado como dato en un ejercicio, y claramente hay un error, ¿tá? Pero puede no haber en un ejercicio muy simplificado, no estar impuestos indirectos netos de subsidio, o puede ser cero. ¿En qué casos va a ser cero? Cuando el impuesto indirecto sea igual al subsidio indirecto, con lo cual el saldo va a dar cero. ¿Se entiende? Bueno, volviendo. PBI a precios de mercado, menos impuestos indirectos netos de subsidio me da a costo de factores o a precios del productor. Si al PBI le descuento las depreciaciones, me da el PNI, el producto neto. Al producto bruto le descuento depreciaciones, me da el neto. Y me está faltando una última pasaje que es, ¿cómo hago para pasar? Acá tengo el producto neto, porque le desconté las depreciaciones, interno, a costo de factores, porque le desconté los impuestos netos, indirectos netos de subsidio. Ahora, recuperemos los dos métodos. El método del gasto, como resultado da el PBI a precios de mercado. Pero si le descuento el componente impositivo, voy a pasar a costo de factores. Si le descuento las depreciaciones, voy a pasar a neto. Es decir, a producto neto interno a costo de factores. Entonces, ¿qué podemos decir para pasar de un producto por el método del gasto para asimilar al método del ingreso? Le descuento depreciaciones para pasarlo a neto y le descuento el componente impositivo para pasar a costo de factores. ¿Se dan cuenta que aquí tenemos estos dos pasos para pasar del resultado del método del gasto, que es el PBI a precios de mercado, al resultado por costo de factores, que es el resultado del método del ingreso? Pero no nos quedamos ahí porque sigue una serie de conversiones. ¿A qué se refiere con el PBI, el Producto Bruto Interno? ¿A qué se refiere con interno? Que es otro eje transversal a esto, que no tiene que ver con las depreciaciones ni con el componente impositivo. El Producto Bruto Interno lo que hace es sumar todo lo producido, ¿estamos?, dentro del territorio nacional. Piensen en el mapa y todo lo que se produce dentro del territorio de la Argentina. Piensen en Córdoba, el mapa de Córdoba, y van a tener el PBI de Córdoba, que para las provincias no se le dice PBI, se le dice Producto Bruto Geográfico o Producto Geográfico Bruto. ¿Tá? Los mismos cálculos que vemos acá se hacen a nivel provincia. No con la periodicidad que del PBI se hacen, por ejemplo, en Córdoba se hace a nivel una vez al año, el PBG. ¿Tá? Pero volviendo, el cálculo del Producto Interno lo que hace es calcular los productos y servicios agregados finales con motivo de transacción por unidad de tiempo, en los límites del terreno que estamos buscando calcular. En el caso de Argentina sería a lo largo dentro de los límites del territorio argentino. Pero dentro del territorio argentino hay trabajadores que no son argentinos y que mandan dinero de sus ingresos al exterior, pero también hay firmas, empresas que no, y hay un montón, ni les cuento la cantidad que hay, que son multinacionales y nos generan un problema importante para nuestra estabilidad, pero bueno, es comentario aparte mío personal. Muchas empresas multinacionales en la Argentina, Unilever, Procter & Gamble, Kraft Foods, Coca-Cola, Pepsi, millones de multinacionales que hay en la Argentina, y que si bien están instaladas en la Argentina como empresas subsidiarias de sus casas matrices, ¿estamos?, donde las casas matrices están en los países desarrollados del norte, si bien están instaladas en la Argentina, esas empresas no son de propiedad argentina, son del exterior, de otro país. Entonces, hay otro criterio de calcular el producto que no tiene que ver con la territorialidad, no tiene que ver con los límites geográficos, sino tiene que ver con la propiedad, ¿tá? Con la localización asociada a la propiedad. En el caso
de los trabajadores que trabajan en la Argentina y remiten dineros al exterior, por ejemplo, los trabajadores que trabajan y mandan a sus familiares en Perú, en Paraguay, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, etcétera, en Chile, lo que sea, ¿estamos? O en cualquier otro país, lo que sea, ese dinero del trabajador que genera ese ingreso, eso se llaman las remesas, ¿está? En algunos países, con profundas crisis o con muchas guerras, que hace mucho tiempo están en guerra, la gente huye, por supuesto, por su propio bienestar, por su propia salud, por su propia supervivencia, y a veces no pueden salir. Es lo que está pasando con la inmigración en Europa, por ejemplo, que la gente de África trata de llegar como sea, como puede, y a veces no puede, para tratar de conseguir dinero, trabajar, generar un ingreso y mandarle a su familia que está en muchas peores condiciones. Eso en lugares con niveles muy críticos de vulnerabilidad social y de pobreza, o niveles muy altos de guerras, perdón, con conflictos armados continuos o con guerras, es algo muy frecuente. En algunos países ese componente de dinero que se mueve entre trabajadores y entre familias del exterior e internas al país es muy importante y forma parte de una porción muy importante del producto. Por ejemplo, ustedes son pequeños, bueno, no son pequeños, son jóvenes, diría, pero existía un país que se llamó Yugoslavia, que está en Europa, estaba en Europa del Este. Esa Yugoslavia, de hecho, hay una película sobre Yugoslavia que la filmó Emir Kusturica, que no me acuerdo, creo que es serbio, ¿sí? Yugoslavia con Tito a la cabeza. Cuando se va Tito, un dictador, un presidente ahí con un historial muy grande, como que implosiona Yugoslavia y se separa en distintos países. Croacia, Serbia, Montenegro, Albania, todas esas formaban lo que antes originalmente era Yugoslavia. Con la guerra de los Balcanes en el año 95, creo que fue, eso se desintegra. De la OTAN, de todos los países que van y presionan ahí, se desintegra. Y hubo un nivel de crisis humanitaria muy grande, y la gente que sobrevivió empezó a trabajar en otros países. Hoy, Montenegro, Albania, Croacia, no tanto Croacia, pero sobre todo Montenegro, Albania, son países donde ese monto de transferencias entre trabajadores es altísimo. Representa un porcentaje muy alto de su economía. Esto no pasa en la Argentina, porque si bien estamos en una crisis complicada, muy complicada, que a todos nos preocupa, no estamos en ese nivel y no somos países como los países africanos donde la gente sale huyendo. Sí hay un porcentaje menor en el caso de los trabajadores, sí hay un porcentaje bastante mayor que son el monto que las multinacionales remiten de sus ganancias, de sus utilidades que remiten al exterior. Pero eso no solamente pasa en la Argentina, en los otros países pasa igual. Trabajadores argentinos que trabajan en, no sé, en Italia, en Reino Unido, en Gran Bretaña, en España, y mandan dinero a la Argentina, hacen lo mismo sobre el PBI de Argentina. Entonces, de España, perdón. En España van a tener que descontar, cuando calculan el Producto Nacional, van a tener que descontar esos montos. ¿Tá? Entonces, hay dos tipos de flujos que hay que ajustar. Uno son las remesas recibidas, RR, y otros son las remesas enviadas. Las recibidas es el dinero que ingresa a la Argentina, o sea, que ingresa, entre comillas, que hay que sumar de residentes en el exterior, en España, en cualquier otro país que no sea Argentina, que mande dinero a la Argentina. Eso sería una remesa recibida, porque el dinero entra, o sea, entra, entre comillas. Hay que considerarlo para pensar
en términos nacionales. No solamente de los trabajadores, sino también de las empresas. No hay muchas multinacionales argentinas, pero hay. Está Arcor, está Techint. Techint tiene establecimientos en Milán, tienen establecimientos en Estados Unidos, en Milán, Italia, tiene establecimientos en Estados Unidos. ¿Y qué hacen? La ganancia de estos establecimientos, las utilidades, luego las remite a la casa matriz, Paolo Roca. No él precisamente, pero su empleado, ¿está? Entonces, esas son remisión de utilidades a la Argentina. Cuando eso sucede, las remesas son recibidas de parte de las empresas, ¿está? Pero por otro lado, tenemos las enviadas, que es con lo que yo empecé todo esto a explicar, que son los trabajadores extranjeros que viven en la Argentina y que remiten su dinero al exterior. Eso sería una remesa enviada, porque el dinero sale, y las multinacionales que están residiendo en la Argentina, que remiten sus ingresos al exterior. No sus ingresos, sino sus utilidades. Si uno hace calcula ese saldo, es decir, la diferencia entre el dinero que ingresa por remesas, que son las remesas recibidas, y el dinero que sale, que son las remesas enviadas, va a tener un saldo de remesas. Ese es, como todo saldo, puede ser positivo, negativo o cero. ¿Tá? En los ejercicios puede salir saldo de remesas, les puede salir remesas recibidas y remesas enviadas, con lo cual tienen que calcular el saldo. Como regla mnemotécnica, lo que tienen que pensar es primero la recibida, luego la enviada, porque es lo que suma, ¿tá? Remesas recibidas menos las enviadas. Yo venía del Producto Neto Interno a costo de factores, que es el equivalente a lo que resulta del método del ingreso. Para pasar de interno, que era el cálculo a nivel territorial dentro de los límites de la Argentina, a pasar a un cálculo del producto, pero de propiedad de residentes o empresas argentinas, voy a pasar a decir que el producto no es interno, sino es nacional, porque es de los residentes o empresas nacionales. ¿Está? Una empresa, por más que esté en la Argentina, no necesariamente tiene que ser nacional. De hecho, por eso hablo de las multinacionales. Ese producto, P de producto, N de neto o de nacional, y el otro N de neto, cualquiera de los dos, a costo de factores, se le dice ingreso nacional neto también a costo de factores. YNN a costo de factores. ¿Estamos? O sea, ingreso nacional. Eso es lo que se conoce como ingreso nacional. ¿Estamos? Y bueno, acá nos va a quedar esto, que es un poquito más complicado. Yo preferiría quedarnos con el ingreso nacional, terminar acá y ver mañana estas últimas dos diapos, ¿estamos? Para llegar al ingreso personal y luego llegar al ingreso disponible y ver la cuestión de la inflación, que es lo más complicadito de la materia. ¿Estamos? De esta y de principios. Eso es lo que nos queda. Mañana vemos... Cerramos esto y vemos el práctico de las 5. ¿Estamos, gente? Sí, pero. Bueno. Chao. Chao, gente. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, Matías. Nos vemos. Dejo de grabar.